Vamos a hablar de algo que se oye todo el tiempo en las noticias, el S&P 500. Pero, a ver, ¿qué es realmente? No es solo un número que sube y baja, es mucho más. Es, de hecho, una de las fuerzas que mueven los hilos de la economía mundial. Así que, vamos a desgranarlo. Esta frase es que lo clava. No estamos hablando de una simple lista de empresas, no. Esto es como la crónica en tiempo real de cómo funciona el capitalismo. Es la historia de la innovación, del poder económico, de cómo las grandes ideas, acaban siendo los cimientos de todo. El guión se va escribiendo, literalmente, cada día. Vale, primera parada, el barómetro de la economía. Y es que esa es su función más conocida, ¿no? Si uno quiere saber cómo va de verdad la economía de Estados Unidos, y por tanto la del mundo entero, el S&P 500 es el termómetro más preciso que tenemos. Y ojo, que cuando decimos que es un faro, no es solo una forma de hablar. Para nada. Estamos hablando de que, literalmente, billones, sí, con B, de dólares de fondos de inversión, de planes de pensiones, de los ahorros de muchísima gente, se mueven siguiendo lo que hace este índice. O sea, su rendimiento no solo nos dice si a las empresas les va bien o mal, sino que además afecta directamente la confianza de todo el mundo, desde el gran inversor hasta el consumidor de a pie. Es una pescadilla que se muerde la cola. Perfecto. Pero vamos al lío. ¿Qué es esto del S&P 500 en realidad? ¿Cómo se cocina? Vamos a ver esa receta secreta, que ya verán que tiene su miga, pero es más fácil de entender de lo que suena. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es un índice bursátil? Pues imaginemos una cesta de la compra, ¿vale? Pero en vez de pan y leche, metemos acciones. En el caso del S&P 500, metemos acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y un punto clave muy importante, el índice en sí no se puede comprar, no es algo que uno va y adquiere, es una referencia, una medida, lo que en la jerga se llama un benchmark, o sea, la vara con la que se mide todo lo demás. Y aquí viene el truco, la clave de todo. Está ponderado por capitalización de mercado. ¿Qué significa este palabra? Pues muy fácil, que no todas las empresas de la cesta valen lo mismo. Una compañía gigantesca como Apple o Microsoft, que vale billones, pues influye muchísimo más en si el índice sube o baja que la empresa número 499 de la lista. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al final refleja el peso real que tienen en la economía. Pero cuidado, que aquí hay un detalle que mucha gente no conoce. Entrar en este club de las 500 no es automático, no vale solo con ser muy grande y ya está. No, hay un comité, una especie de grupo de sabios en S&P Dow Jones Índices, que son los que deciden a dedo quién entra y quién se queda fuera. Es una decisión muy pensada. ¿Y en qué se basan? Pues en varias cosas. Primero, tienes que ser de EVV. Lógico, tus acciones se tienen que poder comprar y vender con facilidad, o sea, que haya liquidez. Pero lo más importante, y esto es fundamental, es que la empresa tiene que ser rentable, tiene que haber ganado dinero el último año. Esto ya le da un filtro de calidad, ¿sabes? Tiende a meter empresas ya consolidadas. Y además, el comité busca que el conjunto sea un buen retrato de la economía, con un poco de todo. Por eso, que te metan en el S&P 500 es como ganar una medalla de oro para una empresa. Venga, siguiente punto, un espejo de la innovación. Porque si miramos qué empresas hay dentro ahora mismo, es una radiografía perfecta de dónde está el poder y el dinero en el mundo de hoy. Es fascinante. Si le echamos un primer vistazo, lo que vemos es variedad, mucha variedad. El índice está dividido en 11 grandes sectores económicos. Ahí tienes de todo, tecnología, salud, finanzas, consumo, de todo un poco. Y esto es bueno, claro, porque le da una cobertura súper amplia. La idea es que si un sector lo pasa mal un año, pues otros tiran del carro y compensan. Aporta, en teoría, bastante estabilidad. Pero aquí viene la letra pequeña, y es un dato que impresiona. A pesar de toda esa variedad que acabamos de ver, casi un 30% del valor total del índice depende de un grupito muy pequeño de empresas, los famosos 7 magníficos de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que hagan estas 7 compañías tiene un impacto brutal en el comportamiento de todo el mercado. Este es, sin duda, el gran debate sobre el S&P 500 ahora mismo. Cambiamos de tercio. Vamos a ver su historia. La larga marcha alcista. Porque si algo define al S&P 500 es su trayectoria a lo largo del tiempo. Una historia de crecimiento, sí, pero ojo, con unas cuantas curvas y baches muy serios por el camino. Y aquí tenemos el número, la cifra clave que hay que recordar. Históricamente, de media, el rendimiento anual del S&P 500, si contamos también los dividendos, ha estado en torno a un 9 o un 10%. Esto, a lo largo de muchos años, lo convierte en una auténtica máquina de crear patrimonio. Es una pasada.
Y este gráfico lo deja clarísimo. El viaje no ha sido un paseo tranquilo, para nada. Ha sobrevivido a batacazos tremendos. La burbuja de las .com a principios de siglo, la crisis financiera de 2008, la pandemia del COVID. En cada una de esas crisis, las caídas fueron de vértigo. Pero la gran lección que nos da la historia es que hasta hoy siempre se ha acabado recuperando y ha vuelto a marcar nuevos récords. Esa capacidad de aguante, esa resiliencia, es su marca de la casa. Vale. Visto lo visto, la pregunta del millón es obvia, ¿no? ¿Cómo puede bueno subirse a este tren? ¿Cómo se participa de este progreso económico? Pues vamos a ver las herramientas que existen para llevarlo a la práctica. La pregunta es, ¿cómo se puede invertir en el SP500? Ya hemos dicho que el índice como tal, esa cesta, no se puede comprar. Lo que se hace es usar productos financieros que lo imitan, que replican su comportamiento. Y para la mayoría de la gente hay dos maneras súper comunes y fáciles de hacerlo. Por un lado, tenemos los ETFs, o fondos cotizados. Los más famosos son BO o SPY, seguro que suenan. La gracia de estos es que se compran y se venden en bolsa a lo largo del día, como si fueran una acción cualquiera de una empresa. Y sus comisiones son ridículamente bajas. La otra gran opción son los fondos indexados de toda la vida. Hacen lo mismo, pero solo se puede comprar o vender una vez al día, al precio de cierre del mercado. Son un poco menos flexibles, pero igual deficientes. La verdad es que ambas opciones son excelentes. Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas de todo esto? Pues son bastante potentes. Primero, diversificación al instante. Con una sola compra ya estás invirtiendo en 500 empresazas. Segundo, es súper simple y los costes son mínimos, de verdad. Y tercero, a la larga, el rendimiento ha sido muy difícil de batir. Es transparente, es líquido, lo tiene casi todo. Pero claro, no todo es de color de rosa. Hay que tener muy claros los riesgos. Primero, esto es una apuesta casi total por la economía de Estados Unidos. Si a EVV le va mal, al índice le irá mal. Segundo, lo que comentábamos antes, esa concentración tan bestia en las grandes tecnológicas. Si ellas caen, arrastran a todo el índice. Y lo más importante de todo, la volatilidad. A corto plazo puede haber caídas muy fuertes, y hay que tener el estómago y la cabeza fría para aguantar y no vender presa del pánico. Al final, si lo pensamos bien, invertir en el SP500 es mucho más que una simple operación financiera. Es, en el fondo, una apuesta. Una apuesta por el ingenio humano, por la capacidad de las empresas para adaptarse y por la idea de que la economía, a la larga, siempre crece. No se está apostando por una sola empresa o un directivo estrella, sino por el motor del progreso. Y con esto lo dejamos, con una pregunta en el aire. ¿Seguirá siendo esta la apuesta ganadora para las próximas décadas?